Y Adrián me ha tocado bailar con la más fea, porque la verdad es que el tema más jugoso era el tema del despido y el abaratamiento del despido. Tengo que decir que ese cálculo no es correcto y tú me has dado la razón con la disposición transitoria quinta, porque tú has tomado el cálculo de un trabajador con mucha antigüedad, ¿no? Desde aquí 30 años o algo así. Hay que tener en cuenta que en ese cálculo habría que hacer un doble cálculo. Hasta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley habría que calcular su indemnización a 45 días y a partir de entonces a 33. Bueno, pero ese es un supuesto que podría darse, digamos, a partir de ahora. Hombre, si le das 30 años de vida a esta reforma... Bueno, yo no sé lo... Oye, yo no creo que mis ojos lo vean, pero entonces se supondría que tú y yo nos jubilaríamos a los 89 o a los 100 años. No lo sé. Tengo que decir que por desgracia, y digo por desgracia, y lo digo muy a mi pesar, coincido... Y yo no soy sospechoso de ser un conspicuo rojazo, ni rojeras, ni nada. Yo como le dije una vez a un abogado, yo soy totalmente imparcial porque creo que son igual de hijos de puta los trabajadores que los empresarios. Desde mi posición como juez imparcial. Digo, comparto el 80% de lo que ha dicho Adrián en cuanto a las valoraciones de la reforma laboral, y digo por desgracia, porque creo que si esto sirviera para crear empleo, un mercado laboral más flexible, que es una de las grandes males endémicos de nuestro mercado laboral, que somos incapaces de pensar a 4 años vista, que todo es para las elecciones, que todo es para sacar votos, y eso da lugar tanto a una deficiente cultura obrera, que se ha perdido mucho, como una deficiente cultura empresarial, que quizá no la haya habido nunca. El empresario no cuida a su trabajador, no es capaz de infundirle no sé cómo decir, ya no un amor, sino una cierta implicación, una cierta identificación con un proyecto empresarial, del mismo modo que el trabajador está muy desmotivado y bueno, pues hay una cierta cultura de la prestación del subsidio, del yo pongo este tornillo y me quiero jubilar poniendo este tornillo. Dicho lo cual, insisto, coincido en las valoraciones que ha hecho Adrián casi en un 85 o un 90%. La reforma laboral, no sé si nos lleva al siglo XIX, nos lleva a principios del siglo XX o no sé dónde nos lleva, pero lo que está claro es que supone una degradación de las condiciones de trabajo en España muy seria. Muy seria, no solo por sobre todo, digamos que la guinda del pastel sería el abaratamiento del despido, no tanto por el abaratamiento, porque cierto es que si miramos en nuestro entorno jurídico, países que tienen un mercado laboral mucho más sano que el nuestro, tienen despidos mucho más baratos. Pero claro, la alternativa al despido allí es unas prestaciones de desempleo mucho más generosas que las que tenemos en España, un mercado laboral que supone que tú sales de una empresa y a los 15 días, si tú quieres, estás contratado por otra, cosa que no tenemos en España. En España, por desgracia, el despido supone para mucha gente, sobre todo en determinados tramos de edad, supone el ostracismo social, supone el perder familia, hacienda, supone realmente la muerte civil para una persona. El despido es un tema terrible, porque el desempleo dura lo que dura, luego hay subsidios para mayores de 52 años, hay incapacidades permanentes, hay lo que hay, pero llega un momento que el parado es un parásito social, es una persona que está mal vista, y ya no solo las implicaciones económicas que pueda tener ello, que puede subsistir a base de prestaciones de seguridad social, sino que redunda en detrimento de la calidad de vida personal y familiar. Es lógico y es evidente, es tan evidente que no hace falta explicarlo, aunque Adrián lo ha hecho magistralmente, no haría falta explicar que ahora mismo se está fomentando el despido indemnizado. Eso no se conecta muy bien con lo que la propia exposición de motivos de este Real Decreto Ley dice, que lo que se trata es de crear empleo. No es verdad. O sea, vamos a poner las cartas sobre la mesa, digan ustedes las cosas como son. Ustedes tienen sus razones para hacerlo, sus votantes les han llevado allí y les han dictado lo que tenían que hacer. Y quizá en una coyuntura histórica como la que estamos, pues no se podría hacer otra cosa. Yo no soy de esa opinión, pero bueno, pero no nos digan que ustedes quieren crear empleo y no pongan, porque como decía que el torero, lo que más molesta son los adornos. No digan encima que es para crear empleo de calidad, no. Esta reforma no crea empleo y el empleo que pueda crearnos de calidad. Fijémonos en el contrato este para fomento de ¿cómo es? Emprendedores, para... Es que nunca me quedo con el nombre. Para favorecer a los emprendedores. Bueno, por tiempo indefinido podemos emprender. Un contrato ya nos dice que tiene un periodo de prueba de 1 año.
es escandaloso. O sea, ¿cómo se siente una persona al día 364 su contrato? Le dicen, usted se va a marchar a su casa porque no ha superado el periodo de prueba. Contratos que no creo ser malicioso al pensar que van a pactarse en unas condiciones retributivas inferiores a las de un contrato indefinido. Contratos que están sujetos a unas condiciones específicas que no son las que tendrían que ser, porque tendría que ser decir, bueno, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Este contrato puede crear empleo, ¿vale? Pero restrinjarlo un poco, póngalo para unos colectivos especialmente necesitados, como se ha hecho en otras ocasiones, desempleados mayores de cierta edad, gente que lleve tanto tiempo apuntado al desempleo. No digas que este contrato vale para todo el mundo, vale para un chico de 16 años, vale para un señor de 56. Dígale usted a un señor de 56 años que su vida laboral tampoco está para muchas flores, y le dicen ustedes que, bueno, le van a tener un año de prueba. Yo no quiero decir tanto, pero parece una tomadura de pelo. Pero a ello sumamos otras cuestiones, como es, por ejemplo, la de los contratos, es que se me olvidan los nombres, como los van, el contrato para la formación y aprendizaje, que es una de las modificaciones, porque, bueno, para situar esto un poco, el Real Decreto Ley, que como bien decía Adrián antes, perdón, es un trancazo que me tienen que disculpar, no sé si se me oye, yo no oigo nada de lo que digo, no sé si ustedes me oyen, o vosotros, perdonad. La exposición de motivos, bueno, sabéis que toda ley o todo, esto no es una ley, es un producto del Ejecutivo que tiene que pasar todavía por las cámaras y, bueno, no sé si se pulirá mucho, pero me maravillo que no. Siempre vienen precedidos de una exposición de motivos en la que se explica cuál es la cuestión. Aquí este Real Decreto Ley ha dicho, no lo dice así, pero dice, bueno, tenemos una experiencia del primer gobierno de Aznar que se declaró inconstitucional precisamente una disposición relativa a la supresión de los salarios de tramitación. Se declaró inconstitucional no porque sea inconstitucional eliminar los salarios de tramitación, sino en tanto en cuanto se hizo a través de una ley emanada del Ejecutivo, de un decreto ley también, y entonces dijo que no había razones de urgente necesidad que son las que justifican que el Ejecutivo pueda suplantar el papel que es propio del legislador. En este caso yo no sé cómo estarán las tornas del Constitucional, pero me da la sensación de que con esto de que hay que suprimir, que hay que reducir el déficit, podemos hacer de ello una capa y al socaire de eso, pues decir que todo vale. Y eso es lo que viene a decir la exposición de motivos. Oiga, mira, tenemos una grave crisis. Y además dice, textualmente, hay defectos estructurales del modelo de trabajo español. Entonces, ello tiene una incidencia clara en la seguridad social, en el sistema general de la seguridad social, y en la creación, o más bien la destrucción del empleo. ¿Qué vamos a hacer? Que este defecto estructural lo van a pagar los mismos. Porque es lo que ha pasado también con los bancos. A los bancos se les ha enchufado dinero porque no podemos sobrevivir sin la banca, y es lo mismo que se está haciendo aquí. Oigan, vamos a ver, y yo no quiero hacer, y yo cuando me toca aplicar la norma la tengo que aplicar. Yo soy juez, yo no soy legislador, ni soy ciudadano, soy el señor. Le ponen un texto, dentro de que le puedes baremar, darle tu impronta personal, tu ideología está ahí impresa, pero tienes que aplicar la ley que hay. Cuando la ley te deja muy poco margen, pues ese poco margen tienes que actuar. Pero lo que está claro es que esta ley ha cogido y ha dicho, a ver, hay defectos estructurales en el mercado español, pero la culpa es de ustedes, los de abajo, no es de los de arriba. La culpa es del trabajador, que es el que va a pechar con esta situación. Oigan, vamos a ser serios. Yo estoy dispuesto a afirmar, y en mi práctica profesional lo veo, que gran parte de los males del mercado de trabajo español, o gran parte o alguna parte, se puede achacar también al trabajador. ¿Por qué? Por lo que sea, por falta de motivación, por un exceso de afición al absentismo laboral, que lo hay, porque aquí en Asturias tenemos una cultura muy arraigada, digo tenemos porque me siento asturiano aunque no lo sea, pero tenemos una cultura muy arraigada de ensidesa, de unosa, de la prestación, de la jubilación rápida, de trabajar y de recibir pronto. Y yo estoy dispuesto a asumir que el trabajador también tiene que pechar con las consecuencias de una situación económica que a nadie favorece, pero no todo. Lo que no se puede hacer es coger y decir, estos graves defectos estructurales del mercado laboral español vamos a solucionarlos destruyendo el poco empleo que hay, y que haciendo que el empleo, al socaire de esta necesidad que comentaba Adrián, que es al final lo que se basa todo, de competir en el modelo chino, el modelo del sudeste asiático, lo van a pagar ustedes. Y entonces el poco trabajo bueno, de calidad, que podrían dar ustedes, trabajadores españoles, que podrían favorecer una economía más pujante y más competitiva, se va a ir a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a donde le paguen bien, no aquí, que le van a hacer a usted. Usted va a poder entrar en una empresa con un contrato para la formación
una persona, esto estoy hablando de una persona sin formación, no estoy hablando de un ingeniero, pero va a poder entrar, yo he hecho un cálculo, una persona, me estoy adelantando un poco a la continuación de los contratos de aprendizaje, puede entrar a una empresa y le van a hacer un contrato de aprendizaje y entonces va a estar 3 años en esa empresa, porque es el máximo que establece la ley, bueno, la ley, el Real Decreto Ley. Después se suprime, porque estos contratos no son creados nuevos, esos contratos existían, el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores ya lo regulaba en su apartado segundo, pero introduce una novedad que es muy significativa, aunque estas novedades son perlitas que se van dejando caer y que son como las coletillas al final del párrafo, que bueno, un lector poco avezado o poco atento no ha cambiado tanto si coges los dos textos, pero sin embargo es muy importante, porque el gran cambio que introduce el artículo 11 con respecto a la anterior regulación es que estos contratos para formación y aprendizaje en una misma empresa pueden celebrarse hasta que la persona cumpla el límite de edad, que está entre los 16 y los 30 años, 16, 30, 25, no, y los 25 años, entre los 16 y los 25 años, que son bien 9 años, 3 contratos de 3 años, esta persona puede hacer un contrato y entrar como fresador tornero, sí, lograr, es verdad, la formación de fresador tornero, luego empezar una formación de calderero con un contrato de aprendizaje también, que no nos engañemos, son muy bonitos porque dicen, no, te estamos ayudando a adquirir experiencia. Bueno, no, perdón, me estáis dando una formación que probablemente no sea extrapolable a otra empresa, porque a lo mejor solo me vale para esto, pero es que estoy cobrando menos, porque con eso de que me dais el 25% de formación el primer año y el 15% de formación el segundo y el tercer año, estoy cobrando menos que otro trabajador. Por mucho mis derechos y mi representación de los trabajadores se ha equiparado a otros trabajadores. No, oigan, no son contratos de calidad, no es empleo de calidad. Un señor que se puede pasar de los 16 a los 25 años en la misma empresa, 9 años, se pueda pasar con contratos de aprendizaje, y yo creo que no es calidad de empleo. Creo, y aquí estoy seguro que por unanimidad me dirán que no es calidad de empleo, pero es que saldremos a otros foros, incluso mucho menos, digamos, polarizados que el auditorio que hoy, al que tengo el gusto de dirigirme, y dirán lo mismo, no es calidad de empleo, 9 años con contratos de aprendizaje, no es. Podríamos pensar incluso que esa empresa que me ha tenido 9 años con contratos de formación, que se dice bien 9 años, o sea, entré siendo el niño y ya me llaman el abuelo, pero yo sigo de aprendizaje y he sido de todo. Y seguramente, sabiendo el fraude que hay en este país con los contratos, probablemente esté haciendo lo mismo. Eso sí, no lo estoy haciendo para 2 empresas que su grupo de empresas no lo declaran, pero bueno, ya no quiero ir más allá. Pero es que imagínense que termino esa formación de 9 años, ya tengo la formación para ser fresador tornero, calderero y chapista, pero es que me dice la empresa, bueno, ahora te voy a hacer un contrato de estos tan bonitos de fomento, porque tengo menos de 50 trabajadores, te voy a hacer un contrato de emprendedores. Entonces me tiene un año más y cuando me tienen 364 días, dice, ahora chaval, te queremos mucho, te vamos a regalar un reloj, no un Rolex, te vamos a regalar un reloj, un Viceroy, y te vas a tu casa después de haber entregado a esta empresa 10 años menos un día y sin haber ganado lo que tenías que ganar. Yo creo que esta reforma que se ha hecho, el artículo del Estatuto de los Trabajadores, y no sé, Adrián, si tú te habías percatado de ello, lo habías visto en los mismos términos, yo creo que enlaza un poco con esa falacia que pretende la exposición de motivos de la ley de decirnos, no, mira, vamos a dar responsabilidad a los trabajadores, pero es todo en aras de crear más empleo. No, eso no crea empleo y no crea empleo de calidad. Crear empleo, podríamos decirlo, pero empleo de calidad desde luego que no. De este contrato es poco más se puede decir. Bueno, son particularidades que en eso no varían mucho con la anterior regulación. Se establece por un máximo de 3 años, como ya he dicho, y un mínimo de 1 año, aunque también por convenio colectivo se puede imponer un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años. Bueno, son cuestiones accesorias. Pues realmente lo que ha cambiado para mí es el apartado C del artículo 11.2, que es el que dice que para la misma actividad laboral u ocupación objeto de la cualificación profesional asociada al contrato, pero sí para una distinta. O sea, puede ser contratado para una distinta, pero es que eso estamos en lo mismo, que lo pone el empresario. O sea, yo antes no podía en la misma empresa estar con más contratos de aprendizaje. Mire, si he aprendido el oficio, ustedes me lo han enseñado, pues muy bien, ya lo he aprendido, entonces ahora me contratan con un contrato como usted quiera, si usted se ajusta a la modalidad, que es eventual por circunstancias de la producción, porque me necesita usted, bien, pero pongamos las cartas sobre la mesa, pero no me haga contratos de aprendizaje uno, otro y otro y otro, ¿por qué no? Porque yo he aprendido lo que tenía que aprender, y además queda a su arbitrio decir, dentro además que se ha modificado
digamos, la clasificación profesional de las empresas, que si me da tiempo luego hablaré de ello, realmente es que dejamos al empresario que diga cuándo te puede contratar por un contrato de aprendizaje. Bien, perdón, porque cada vez me cuesta más hablar. En cuanto al... También se ha modificado, se han reducido los tiempos necesarios para la formación. En el primer año la formación, porque estamos en este contrato antes, digamos que es un contrato en el que podemos distinguir una parte teórica y una parte práctica. Antes la parte más teórica tenía que ser impartida en centros que estaban sometidos a una reglamentación. Ahora el Real Decreto Ley 3/2012 ha introducido la posibilidad de que sea también es otra nota que nos lleva a las mismas conclusiones que ya estábamos anticipando, prevé la posibilidad de que sea la propia empresa con sus propias instalaciones, siempre que tenga instalaciones y personal cualificado. O sea, cuando ustedes quieran, en sus propias instalaciones, imparten ustedes la formación. Lectura práctica de esto que yo veo es que la formación va a ser inexistente. Tú me vas a firmar aquí, como se hace muchas veces, firmadme que os doy los cascos y los EPIs, y ahí están metidos en un cajón. O firmadme que ha venido aquí el técnico de prevención de riesgos laborales, firmadme aquí que nos vamos a dar un crédito que habéis hecho 10 horas de formación. Y los trabajadores han llegado allí, les han firmado y se han llevado el material a casa. Pues esto me da la sensación de que va a ser un poco así. Yo el primer año, cuando contrato a alguien con este tipo de contratación, un mínimo de un 25% lo tengo que dedicar a formación. En esta línea que veo yo de la posibilidad de que el empresario se aprovisione de mano de obra barata, pues va a poder llegar a decir, venga, tú firma ahí, pasa y ponte a soldar, que es para lo que te tengo aquí. Y como sabes soldar a los 15 días de estar aquí, si vas a adquirir la formación de oficial de primera de soldadura, pero la adquiriste los 15 primeros días. Así que como tenemos que tener un 25% del año cubierto con formación, me firmas aquí y ya está. Y es que en el segundo y el tercer año es un 15% lo de la formación, o sea que son unas cosas que se han reducido mucho. Y otra cosa es que yo me tengo que ir a un centro asociado, a CEA, no sé dónde, que me hagan esa formación y voy a salir de la empresa en horas de trabajo y voy a ir allí, voy a estar en una clase y voy a estar allí. No, es que ahora me lo pueden dar en la propia empresa. ¿Cuáles son esas instalaciones que va a tener que tener la empresa según este artículo 11? Porque claro, no dice tampoco qué requisitos tiene que cumplir o qué personal cualificado tiene que tener, ¿no? Dice simplemente que siempre que tenga instalaciones adecuadas y personal cualificado. Bueno, pues eso lo dejamos otra vez en manos del empresario, que va a decir, mire, pues tengo aquí el cuarto de los ratones y aquí vamos a dar las clases. Creo que va en la misma línea, ojalá me equivoque y luego las cosas se controlen mucho más, pero bueno, sabemos cómo está la formación en este país y cómo se suelen hacer las cosas. Y yo que lo veo, a mí me engaña todo el mundo, porque a mí me vienen todos con el papel firmado, pero la gente que está ahí a pie de obra sabe cómo se hacen estas cosas. Supongo que muchos de los que estáis aquí habréis tenido experiencias similares. Bueno, esta ley está como muy obsesionada con... volvemos a ocurrir todos en la misma, no es una ley. Está como muy obsesionada con el tema de la formación, porque es como el sinalagma, la contrapartida, el establecer una reciprocidad para algo que luego veremos. Vamos a permitir que el empresario modifique mucho el contenido del contrato de trabajo. Eso que era con un pago, oye, tú y yo hemos pactado esto, hay un convenio colectivo, hay unas leyes que hay que respetar y tal, pero bueno, el núcleo duro de la prestación y de la contraprestación es lo que tú y yo pactamos en el contrato. Esto, como ya adelantaba Adrián, y no sé si me dará tiempo a mí a precisar un poquitín más o a comentar, está muy desdibujado, porque esto de lo que incluso en el Código Civil existía, porque la verdad es que Adrián ha hecho una introducción muy bonita remitiéndose a lo que es verdad que es el tronco común, el Código Civil. Incluso lo que el Código Civil ya prevé, que es la condición resolutoria tácita, dice el artículo 1124, que la facultad de resolver las condiciones de un contrato o de las obligaciones se entiende implícita en las que son recíprocas. Es difícil de entender con las palabras del Código Civil, pero es muy fácil de explicar. Tú y yo firmamos una cosa, si tú me fallas en lo que tú y yo habíamos firmado, yo tengo la facultad de resolver el contrato. El sinalagma, la reciprocidad, en este caso y con esta reforma, está muy desdibujada, por no decir pisoteada, apisonada, destruida, no sé, se me ocurren calificativos o verbos muy contundentes, porque es cierto, o sea, es que realmente llegamos a la modificación que experimenta el artículo 40, el artículo 41, los relativos a la movilidad geográfica, a la variación de las sustancias de las condiciones de trabajo, y nos encontramos con que se permite al empresario saltarse a la torera el contrato, es decir, y que claro,
problema de esto es que el trabajador que incumple de una manera tan flagrante es despedido, y despido disciplinario, y además que tiene que ser así, porque el empresario tiene la facultad de dirigir disciplinariamente y de dirigir o orientar su política empresarial, pero claro, el problema es que en un contrato en que se supone que había que dar la razón al más débil, ahora no solo no se le da la razón, sino que además es que se permite a la otra parte que varíe o que altere las condiciones del contrato de una manera tan es que no sé cómo calificarlo, tan flagrante, tan con el cuchillo, el machete, entrar allí y decir, no, yo te voy a reducir el sueldo, empezáramos por allí, porque bueno, antes lo de, bueno, te voy a variar el centro de trabajo, bueno, pues sí, bien, si me lo comunicas antes, si lo hacemos de esta manera, si me dejas protestar por lo menos, pero no es que ahora de decir, pues bueno, pues te puedo reducir el salario, causas, bueno, habrá que ver, yo aquí sí que confío y soy más optimista que Adrián en que, claro, aquí ya va a haber que entrar en cuáles son las causas económicas, productivas, técnicas, y entonces va a entrar un poco el control judicial, que a lo mejor somos laxos en interpretar las normas, pero muchas veces es un filtro de la bestialidad algunas veces, o de lo poco meditado del legislador, en este caso del Ejecutivo, a la hora de establecer condiciones para relaciones que son entre desiguales. Decía, y es que yo, la verdad es que los excursos estos son muy largos y me pierdo, pero menos mal que tengo aquí el guión. Decía que parece obsesionado el Real Decreto Ley en decir, bueno, sí es verdad que damos una facultad al empresario muy fuerte en cuanto a la modificación de las condiciones de trabajo, pero también al trabajador le estamos potenciando mucho la formación, y insiste en la formación con este contrato que aludíamos antes, y insiste en la modificación que hace del artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, que hace mucha referencia a la formación, se posibilitará la formación, cuando el empresario modifique las condiciones del trabajador, tendrá derecho a una formación y esa formación irá a cargo de la empresa. Sí, pero estamos en las mismas, esa formación que soy yo el que homologo, que soy yo el que imparto, que soy yo el que digo cuándo hay que hacerla y cómo hay que hacerla, no parece garantía suficiente para que un trabajador pueda mantener su contrato de trabajo. No lo sé, veremos a ver cómo va funcionando esto. Se introduce, decía antes, apostaba un poco a Adrián a ver si alguien podía encontrar algo bueno en la ley. Yo he encontrado una cosa que si se aplica y se hace tal y como se dice, pues parece que está muy bien, que es esto de una especie de crédito horario formativo que se da al trabajador. A los trabajadores a partir de ahora se les reconoce 20 días de permiso retribuido al año de formación. Ahora bien, no es incondicionado, o sea, esta es una formación que solo si va dirigida al puesto de trabajo, es una formación que está muy bien porque puede ser acumulable durante 3 años, con lo cual un trabajador puede encontrarse con la posibilidad de 60 días en 3 años, los ha guardado y decir, oye, me quiero hacer un máster y yo me hago un máster, 60 días retribuidos. La formación obviamente se la paga el trabajador, pero los días que yo falte a mi empresa van a ser por cuenta del empresario. Pero aquí nos encontramos con la coletilla final, que es que dice que claro, que las horas o el momento de disfrute de ese permiso tendrá que ser consensuado por el trabajador o el empresario. Y viendo cómo van las cosas y cómo están las cosas, pues no es difícil imaginarse que el empresario diga, también muchas veces con su buena lógica, diga, oye, no me puedes dejar tirar a mí porque ahora tenemos la campaña de Navidad o tenemos la campaña de no sé qué, no puedo prescindir de ti ahora en este momento, pero que digas, tú, yo tengo 60 días, pero tururú, como decía aquel egipcio, los asteris, no sirve para nada. Yo con mis 60 días, ¿qué hago? Tenerlos allí, los acumulo 3 años, ¿qué va a pasar si en 3 años no los disfruto? Vuelven a contar, acumulo los de los 2 años anteriores. Hombre, supongo que en eso la práctica, si se da, porque está la gente como para andar con tonterías de formación, y lo digo así, estamos la gente como para andar con tonterías, bastante tenemos con lo que tenemos, como para andar pensando en pagarnos másters o cursos de posgrado o grados, porque bueno, ya la universidad me queda un poco lejos, ya no sé si son grados, posgrados o pregrados, no sé lo que es, pero no creo que es de mucha litigiosidad, pero lo que sí que es cierto es que, claro, al final llegaremos a la solución que hemos llegado en los tribunales con el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, pues que no es un derecho absoluto del trabajador porque no lo es, y entonces en el momento de que se plantee en la empresa una reducción de jornada para cuidado de hijos, pues tendremos que ver las necesidades del empresario y tendremos que ver las necesidades del trabajador. Con lo cual, y bueno, pues,
hay que confiar también algunas veces en los jueces, que a veces acertamos, pero lo cierto es que se va a dejar muy desdibujado esta apuesta que hacía Adrián de encontrar algo bonito en el Real Decreto Ley, porque al final puede quedar en papel mojado, porque, oiga, si yo tengo derecho a un crédito horario, pero no lo puedo disfrutar cuando quiera, ¿de qué me sirve eso? Perdonad porque cada vez lo llevo peor. Bueno, luego hay cosas, sí, hay cosas bonitas, sí, también. Antes se decía que en esto de la formación, que el objetivo, digamos, la petición de principios, la aspiración era evitar la discriminación por razón de género, ahora se dice que es una garantía. Bueno, pues las garantías es como todo, la garantía sin un respaldo que al final suele ser punitivo detrás no sirve de nada. Sí, bueno, hay que garantizar el derecho a la no discriminación a la hora de la formación, pero bueno, al final, si yo soy el que puedo decirte a ti cuándo puedes disponer de tu crédito horario, también le puedo decir a fulanita que encima de que se queda preñada y que nos ha estado los 16 meses de baja, más nos ha acumulado la lactancia y nos ha dejado en pelotas, pues sí, la voy a dejar a ella que se vaya también a hacer el cursillo de barras. Te vas a formar más tú, que al fin y al cabo no te quedas preñado y son 15 días los que te doy por haber tenido un hijo. Esto es el mal empresario, yo estoy hablando siempre del mal empresario. A ver, los buenos habrá empresarios que cuiden a sus trabajadores, pero claro, con la ley en la mano, con la ley que había anterior en la mano, pues el buen empresario hacía buen uso de ella. Y el buen empresario hará buen uso de esta ley, porque no abusará de unos contratos formativos que son una tomadura de pelo a veces para el trabajador, no abusará de un contrato indefinido de fomento para los emprendedores, porque verá que si él quiere tener un buen trabajador, no le importa que le salga caro el despido, porque le quieres fidelizarlo y tenerlo un trabajador competente y que pueda responder. Pero el mal empresario, que de esos hay muchos, de los que abren una empresa, cierran otra, abren con su cuñado dos sociedades, le tienen, pues esos sí que es verdad que van a entrar pues con el cuchillo, porque la ley se lo está propiciando y no podemos tampoco hacerles la conducta porque es lo que les han dado. Oiga, miren, ustedes pueden hacer todo esto, cójanlo y hagan lo que quieran. Pues miren, si haremos lo que queremos, prepárense. No voy a tocar todo, no sé cuánto, no, además es tarde, no voy a tocar todo porque creo que la reforma, y más que nada, porque es que casi no puedo hablar ya. No sé, tengo aquí varias cosas que ahora habíamos hablado de las medidas también, vamos a tocar lo de la flexibilidad interna, porque es lo que sí que me había comprometido con Adrián un poco a tratar y sí que es interesante en la línea de lo que antes ya he apuntado en algunas cosas, o sea que tampoco con dar unas pinceladas ya tengo. No sé si lo he dicho antes, pero bueno, la exposición de motivos se estructura como pretende cuatro cosas, muy grandilocuentes y muy rimbombantes. Dice que pretende fomentar la empleabilidad, ya hemos visto cómo lo pretende, fomentar la empleabilidad con contratos formativos basura, podemos llamarlos así. Fomenta la contratación indefinida, también hemos visto cómo fomenta la contratación indefinida creando un contrato que tiene un periodo de prueba de 1 año. Hemos visto también que la contratación indefinida se promueve a través del premio al empresario que al despedir no readmite, sino que indemniza, abaratando la indemnización. Porque esto, la verdad, claro, Adriana ha sido lista, ha cogido lo mejor, ha sido lo más jugoso, lo más bonito. Pero mi abuelo lo dice muchas veces, esto es de mear y no echar gota, y si me permitís la expresión, o sea, fomento la contratación indefinida, pero si tú te equivocas al despedir, por lo que sea, bueno, sí, pero mire, es que, joder, luego además me he dado cuenta, vamos a poner el supuesto del buen empresario, que los hay, que dice, jo, ¿cómo he despedido yo a fulano por un calentón? Porque es verdad que un día el tío, ojo, se pasó, me mentó a la madre, me dijo que no volvía a recoger eso y dije, joder, pero es que el tío lleva 30 años conmigo, anda, que no hemos discutido veces. Es que, joder, mira, no, me da igual, le voy a readmitir. Y le dice el de la asesoría, dice, pero macho, ¿tú cómo vas a decir? No, pero si es que encima, tal y como están los jugados de atascados, yo le decía a Adrián antes, no sé, te he dicho 3 meses, pero estoy pensando que no, porque no sé si hemos tenido el despido que has tenido tú esta mañana. ¿Cuándo habías despido? ¿El 25 de noviembre? ¿Puede ser? 30 de noviembre. 30 de noviembre. La hermana la metimos el 10 de diciembre, enero, febrero, bueno, 3 meses, bueno, 3 meses largos, 3 meses y medio. Joder, le dice el de la asesoría, dice, no, macho, es que si le readmites además es que tienes que pagarle 3 meses de salarios de tramitación y regularizar el desempleo o las cotizaciones. Y mira, te desayunas a cuenta despedirlo y dices, bueno, pues mira,
Pues tampoco era tan bueno, la verdad. Sí que es verdad que era servicial y que había veces que se quedaba más, pero coño, luego las horas extras bien que las reclamó el cabrón de la infamagistratura. Nada. Bueno, pues eso es como se fomenta la contratación indefinida. Y llegamos al tercer punto, porque el cuarto ni lo voy a tocar porque me hace mucha gracia. La anterior reforma, la de septiembre, bueno, de agosto-septiembre de 2010, que dio lugar a una huelga general que no sé si algunos lo veíamos venir esto, pero yo cuando preguntaba por la anterior huelga general y por la reforma laboral decía, pues no está justificada a mi entender, porque yo no vi grandes cambios, y además esa sí que era una reforma que daba mucho juego, sobre todo el despido objetivo, que fue como la cabeza de batalla del movimiento sindical y tal, y decía, el despido objetivo al final va a quedar un poco otra vez, quizá más matizado, pero va a quedar un poco en manos de los tribunales, que van a poder valorar un poco más si hay razones técnicas, económicas, productivas. También hablaba de la reducción de la dualidad laboral. Nadie me ha sabido explicar muy bien lo que es, porque al final, si no fomentas la contratación indefinida, lo que estás haciendo es fomentar la contratación temporal o destruir el empleo directamente. Entonces, eso ni lo toco, por cabreo, porque no me da tiempo y porque no, ya me duele la garganta tampoco. Pero sí que dice la tercera parte, o la tercera grupo de medidas que introduce el Real Decreto Ley, habla de fomentar la flexibilidad laboral, y además dice, añade, como decía antes, lo peor de todo son los adornos, como alternativa al despido. O sea, antes al empresario se le dice, o el empresario mismo dice, no vamos a ocultarlo, esto es unas medidas que se han introducido al dictado de la patronal española, que tienen sus intereses legítimos y que en muchas ocasiones hay que atender a las solicitudes y por lo menos ponerse en su punto de vista, decir, bueno, vamos a ver, esta gente quiere crear empleo, les favorece que la economía sea pujante. Pero como alternativa al despido, el propio empresario es el que dice, bueno, vamos a hacer todo, antes de despedirte te voy a hacer todas las tropelías, te voy a hacer objeto de todas las sedicias y menos el derecho de pérdida que no lo introduce, lo vamos a poder hacer. Porque vamos a ver, en primer lugar, el convenio colectivo, bueno, antes era tu garantía, siempre te escudabas en el convenio colectivo. Pero ahora el convenio colectivo, como van a tener preferencia, el artículo 82, 83, 84, no sé cuál es, bueno, tiene en el caso de concurrencia de convenios, siempre va a tener preferencia el convenio colectivo de empresa, con lo cual las condiciones las pongo yo. No estamos hablando del autónomo que tiene 2 empleados en un bar, porque no tiene convenio colectivo, pero sí de empresas ya, pymes, que bueno, que pueden plantearse en este momento, decir, vamos a negociar el convenio colectivo nosotros, aunque sea un poco ya, porque me salgo del convenio colectivo de hostelería, de construcción o de lo que sea, y aquí soy el sheriff, porque pongo yo las normas. En esa misma línea, los convenios colectivos, antes, bueno, la ultraactividad de los convenios era mucho más dilatada, si no se denunciaban los convenios, seguían en prórroga. No, ahora el convenio colectivo, como, aunque no se denuncie por algunas partes, tiene una ultraactividad de 2 años, nada más. Con lo cual, los convenios colectivos que podían seguir protegiendo a cierto colectivo de trabajadores, pues esos, cuando se pasen esos 2 años, y si la ley, hombre, yo no le doy 30 años de vida como le da Adrián, pero yo sí que le doy más de 2 y 4 años de vida a esta ley que pasará por las cámaras y saldrá pues muy reforzada. Entonces nos vamos a encontrar con muchos convenios colectivos que servían de amparo a ciertos colectivos de trabajadores que ya no van a servir de amparo. Entonces van a ser las condiciones que pongo yo. Y ahora llegamos a la modificación de lo relativo a las condiciones de trabajo, a las condiciones tanto sustanciales, que se ha introducido una importantísima reforma ahí, que son 2 palabritas, la cuantía salarial. O sea, yo voy a poder modificar la cuantía de tu salario, porque antes podíamos modificar ciertas cosas, ciertos aspectos no accesorios, porque los accesorios entran dentro de lo que se llama el ius variandi del empresario, que tiene derecho a variar lo que no es sustancial a la prestación de trabajo. Entonces, lo que sí que era sustancial, que se decía el régimen de trabajo a turnos, la jornada laboral, no recuerdo más, pero bueno, las cosas que son sustanciales, realmente que no se pueden modificar, que forman parte del núcleo duro del contrato, lo que tú y yo hemos pactado y que no podemos modificar, ahora sí. Y además se añade el tema de la cuantía salarial. Con lo cual nos vamos a lo que antes apuntaba Adrián, nos podemos encontrar con el absurdo de decir, pasar de un convenio colectivo que me hacía nivel salarial 9, con plus convenio, con el plus transporte, con no sé qué, encontrarme con que estoy cobrando mis 1.400 euros en bruto y bueno, sin prorratear las pagas extraordinarias, con lo cual me queda para tunear el coche y para gastármelo en vinos, que es para lo que lo quiero, y me encuentro con que mi sueldo se puede ver el absurdo de llegar a los 700 euros, si llega. Hombre, supongo que estas son cuestiones que
que luego en la práctica se matizará mucho porque no son incondicionadas, se impone una serie de exigencias que se justifique, que es por razones técnicas, de producción, económicas, pero claro, al final es lo que antes apuntábamos ya, que todo se reduce a justificar que somos menos competitivos. Es evidente que las empresas chinas no tienen competencia, pero ¿de dónde queremos mirar? ¿Queremos mirar a la Suecia de los años 90, de principios de los años 90, o queremos reflejarnos en el chino de la esquina? ¿Queremos tener seguros sociales o queremos decir que España es la sexta potencia del mundo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos 4 semanas de vacaciones pagadas o queremos acabar como los coreanos, que la empresa les obliga a coger vacaciones porque se desmayan por los despachos? La opción ahora mismo la tenemos muy difícil porque los que podamos pensar que queremos la segunda opción, no hay alternativas. No sé luego esto cómo andará. Y el problema de todo es que tampoco nos va a hacer más competitivos ni nos va a crear empleo. La flexibilidad laboral. Yo soy de los que he pensado muchas veces que la negociación colectiva en España imponía algunas veces condiciones férreas a empresarios que no se las merecían. Yo estoy pensando que se ve mucho en convenios colectivos de hostelería, por ejemplo. Y eso en la práctica es muy frecuente y la verdad es que te llevan los demonios, porque claro, el empresario tampoco es un señor con dientes y cuchillos. El empresario muchas veces es un señor que tiene un bar y que se las ve para pagar a los proveedores todos los meses. Entonces, claro, veías que, claro, él decía, oye, te voy a contratar como ayudante de camarera, pero va a haber horas que vas a estar aquí tú sola, pero no te puedo pagar como camarera. Entonces, si tú aceptas eso, pues mira, seguimos para adelante y salimos y este señor no va en un Jaguar, ¿eh? Este señor tiene un Seat Ritmo del año 77. Entonces, claro, las condiciones que le imponía el convenio de la hostelería a veces, claro, eran condiciones que no podía hacer frente y no podía... Pero bueno, yo creo que había mecanismos, porque claro, es que lo que han llamado descuelgue al final se ha convertido en un eufemismo. O sea, el descuelgue quiere decir que descuelgue es, traducido a Ramón Paladinos, me paso el convenio por el contribuo, porque voy a prescindir totalmente del convenio, sobre todo en materia salarial, porque en otras cosas, pues bien, al final los trabajadores, el que tiene mala suerte de caer en incapacidad permanente por un accidente de trabajo, que no haya suscrito el convenio, el señor... Pues bueno, es un caso de cada 1000, pero que te toquen el salario, que yo no tenga el mínimo del convenio para decir, no me puedo pagar menos de esto, porque es que sale el mínimo interprofesional, es que me sale mejor, qué sé yo, se me ocurren varias alternativas más lucrativas, siempre al margen de la legalidad, y sí, pues iba a decir, hacerme puta o vender droga, porque por 700 euros, es que mis hijos comen la hipoteca pasa todos los meses. No solo salarialmente, sino que también puede modificar unilateralmente el empresario en muchas otras condiciones del contrato, que antes lo podía hacer, o sea, no nos vamos a engañar, lo que pasa es que parece que ahora lo puede hacer usted y además sacarle la lengua al trabajador. Movilidad geográfica, estamos en las mismas, se ha facilitado mucho más. También soy de los que piensa que el trabajador español llega un día a Gijón, al supermercado Alimer, casito en la calle Schulz 26, y no quiere moverse de la caja 6 en toda su vida, porque hay unas inercias terribles en el mercado de trabajo. Y con eso hay que acabar. Hay que acabar creando una cultura patronal y una cultura laboral, pero no diciendo, mira, ustedes trabajadores, como no tienen una cultura laboral, no se implican en el proyecto empresarial, les da igual, lo único que quieren es recibir la nómina a fin de mes, entonces les vamos a modificar el contrato en los aspectos que queramos. Y a usted ya no solo le vamos a mandar al Imerca de la avenida, qué sé yo, al de Viesques, les vamos a mandar para fastidiarle que usted tenga que coger el autobús todas las noches. No, es que encima le vamos a mandar a Vilés. ¿Por qué? Porque sí. Que no le gusta, hombre, pero es que tengo un hijo, es que yo, ya, pero mire, lo puedo hacer. Lo puedo hacer porque lo pone aquí, lo puedo hacer. Sí que lo puede hacer, ¿no? Pues bueno, pues que nada. Tenemos otra limitación grande que se ha hecho ahora, yo creo que con esto acabo porque ya no sé ni de lo que he hablado ni porque me estoy perdiendo. Pero el otro día tengo más en forma, pero es que el constipado esto me está matando. Pero lo que se ha hecho también es que la tradicional distinción entre categorías y grupos profesionales que hacía que la movilidad dentro de la empresa fuera más difícil, estuviera más sujeta sobre todo a los convenios colectivos. Entonces yo, si estoy haciendo funciones de inferior categoría, tú me pagas lo que tienes que pagarme y además, oye, que estoy haciendo funciones de inferior categoría, y si eso siempre sin tocar la dignidad del trabajador. Y al revés, si yo estoy haciendo funciones de superior categoría, oye, primero, cuando pasa el tiempo, tengo derecho al ascenso, que lo sigo teniendo, pero además me tienes que pagar conforme a ello.
Es que el problema es que ahora se ha suprimido la distinción en categorías y grupos profesionales y se ha creado solo el grupo profesional al que se da una definición que yo todavía no entiendo muy bien, que dice que es aquel que agrupe unitariamente las actitudes profesionales, las titulaciones y el contenido general de la prestación. A mí, encima en este caso yo no puedo llamar al legislador y decirle que me lo explique porque no hay legislador, pero bueno, entonces a la ministra de Trabajo o al secretario de Estado correspondiente decirle, explíqueme qué quiere decir esto, porque me parece a mí que es demasiado. Yo que soy muy laxo porque soy juez y los jueces ya se sabe todos que somos muy laxos, necesitamos entonces que alguien nos explique mejor las cosas. Parece que le dice al empresario, oiga, usted ahora, su capausa, y antes teníamos 4 compartimentos y usted en esos 4 compartimentos, si bailaba a los trabajadores de uno a otro, tenía que justificar por qué. Ahora hacemos uno solo y entonces usted, en lo que antes había 4, le puede mandar donde quiera y que haga lo que a usted le guste y cuando usted quiera y donde diga. Entonces, como el límite es los grupos profesionales, que ahora parece que es un totum revolutum y es un cajón desastre, pues bueno, además luego dice que podrá incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas a cada trabajador. Con lo cual, que usted, si antes era fresador tornero, ahora usted es operario. Si acaso a lo mejor te ponen operario cualificado de... no sé cómo lo podrían llamar, pero usted ya puede hacer la fresa, el torno y puede hacer usted labores de calderería y si viene mi mujer le trae usted el café y de chico el botijo también. Da un poco pie a eso. El buen empresario no hará uso de esto, tendrá muy claro lo que son los grupos profesionales porque además redundará en su beneficio porque formará bien a sus trabajadores, pero el mal empresario dirá que tengo de todo. Como decía mi abuelo, pues usted va a estar aquí en esta empresa como el abanico de la tonta, porque el abanico de la tonta no sabe para dónde se mueve. Pues usted dentro del grupo profesional, como el abanico de la tonta, pero yo voy a ser el que lo va a dirigir. Voy a ser yo el que va a decirle a usted dónde va a ir. Muchas son las cosas, bueno, el artículo 34 también, el empresario libremente puede distribuir el 5% irregularmente el 5% de la jornada del trabajador al año. O sea, usted ya me pone los turnos cuando quiera, siempre dentro de ese 5% que ya será menos, pues ya no meterá usted como horas extras o lo que sea. Bueno, estamos afectando, estamos tocando, y con esto acabo, creo que vengo a decir que antes de hablar decía que coincidía con Adrián un 75, un 80%, pues creo que ahora nos aproximamos más al 89% de lo que le estaba diciendo. Es lo que tiene uno para hablar y se quema y se calienta porque ve que vamos a coger, volvemos al inicio, al ritornelo, ni fomento la empleabilidad, porque no se fomenta la empleabilidad con estas formaciones así tan surrealistas, ni fomento la contratación indefinida, porque no es indefinido lo que puede durar un año y luego digo yo que no, o sea, es indefinido, pero puede durar 364 días a mi voluntad, ni flexibilidad, porque sí, la ley de la exposición de motivos habla de flexiseguridad, que esto es un palabra que se ha inventado, flexiseguridad. Pues no, hay flexibilidad, sí, hay flexibilidad para usted que puede hacer como lo que quiera, pero no hay flexibilidad laboral, realmente. Porque la verdadera flexibilidad laboral, no nos engañemos, es que yo con mi formación y con la formación adquirida en otras empresas, las titulaciones que tengo, si en esta empresa por las razones X no estoy yo a gusto, no está a gusto conmigo, no va bien la cosa, pueda ir a otra empresa y a los 20-25 días ni agotar prestaciones de desempleo. Eso es la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral no es que el contrato de trabajo sea como plastilina y lo cojamos y lo deformemos, no. La flexibilidad laboral es que el mercado de trabajo sea flexible, que no se parta como ha pasado en nuestro mercado laboral. Y esa flexibilidad se consigue si ambas partes aunan posiciones y si ambas partes sacrifican sus posturas. No solo el trabajador, que parece ser que de esta reforma laboral ha salido perdedor no por puntos sino por cabo. Y os agradezco mucho y luego ya si queréis que comentemos alguna cosa más.